contenido, que es lo relacionado ahora con métricas e indicadores. Fíjense en la siguiente gráfica. Aquí tenemos lo que es el uso de las medidas dentro del proceso de control de cambios. Entonces fíjense que tomamos una medida del sistema, bien sea cualitativa o cuantitativa, y esto evaluado con lo que es nuestra métrica nos va a permitir realizar diferentes o determinadas actividades en lo que respecta a nuestro sistema. Quiere decir que si todo va bien, por decir algo, podemos continuar o podemos añadir más elementos. Si se presentan problemas, podemos corregir o podemos desechar lo que estamos haciendo. Eso es lo que trabaja inicialmente la parte de medidas y métricas dentro de lo que es la gestión de un sistema y sus actividades. Vamos a ver aquí ahora qué es un indicador. Xavi me dijo que no, Domínguez ya lo puse. Capuñay me dijo que no. Juan Carlos Rojas Dilas. ¿Podría leer lo que está en pantalla? ¿Tiene audio? ¿A un micrófono? Sí, profesor. Ah, son variables que intentan medir o valorar en forma cuantitativa o cualitativa algún suceso específico para así poder respaldar determinados análisis o acciones. Muy bien, entonces allí tenemos una definición sencilla de lo que es una métrica, un indicador, perdón. Simplemente son variables que nos van a permitir el análisis de ciertos conceptos que generalmente no son medibles. Entonces allí tenemos una forma de presentarla. Este concepto implica la comparación de un valor, magnitud o criterio que tiene significado para quien lo analiza con un valor de referencia. Vamos a ver entonces aquí respecto a los indicadores. Fíjense que nos indican o nos especifican que los indicadores son estándares utilizados dentro de lo que es la parte de proyectos para medir el progreso o los logros de un proyecto. Y nos dan algunas características interesantes acerca de estos. En primer lugar, el indicador debe ser específico. No se evalúa generalmente indicadores generales. Estaríamos hablando, recuerden cuando están haciendo, por ejemplo, su tesis, esos elementos generales vienen a ser nuestras dimensiones, las cuales por lo general no son medibles directamente, sino a través de sus indicadores. Y cada uno de estos indicadores corresponde a un aspecto específico que queremos medir. En segundo lugar, deben ser realistas. Deben estar lo más adecuados a el concepto que estamos estudiando. En tercer lugar, debe ser posible medirlo y alcanzarlo. Es decir, debe ser posible que sea cuantificado y que haya la posibilidad de que el sistema pueda obtener los valores esperados bajo ciertas condiciones. Y finalmente, con un tiempo determinado. Recuerden que los indicadores como valoraciones de las variables de los procesos dependen del momento en el que sean tomados. Por lo tanto, hay que reflejar eso por lo general dentro de la información del indicador. Supongamos en el caso de la temperatura, vean que dijimos que la primera toma la hicimos a las 3 de la tarde, donde tenía una temperatura más alta, se supone que se le dio un remedio, se le hizo un tratamiento al paciente y minutos más tarde ya la temperatura había bajado un poco. Pero vean que junto con el valor de la variable
se guarda también lo que es el valor del momento en el que fue tomada la medida, porque es una información sumamente valiosa para lo que son las comparaciones y ciertos estudios. Los indicadores se utilizan en diversos ámbitos. Un ejemplo básico de indicador es el porcentaje, existiendo otros indicadores comunes que pueden ser utilizados, como por ejemplo la tasa de avance, de cumplimiento, de actividad, por solamente mencionar algunos. ¿Para qué utilizamos los indicadores? En primer lugar, porque nos permiten evaluar el desempeño del proceso. Recordemos que muchos de estos procesos, repito, no pueden ser evaluados en forma directa en sus dimensiones, porque no son medibles realmente, sino que son evaluados a través de sus indicadores, y al conocer este desempeño podemos tomar las medidas necesarias para optimizar nuestros procesos. Por otro lado, este trabajo con indicadores nos va a permitir, además de conocer el desempeño de nuestros procesos, nos va a permitir identificar oportunidades de mejoras. Todo esto llevado a lo que es la búsqueda de la calidad. Vamos a ver entonces ahora ciertas diferencias entre tres conceptos que generalmente son confundidos, que son objetivos, metas e indicadores. El objetivo hace referencia al cambio que se quiere lograr, es decir, a lo que sería la situación que queremos obtener al final de nuestro proceso. La meta son los productos deseados en términos de cantidad, calidad y tiempo. Es decir, es llevar a valores de referencia nuestros objetivos. Haría la función de lo que serían nuestras métricas para lo que es el análisis y comparación. Mientras que los indicadores son las medidas específicas del progreso alcanzado en el cumplimiento de las metas y objetivos. ¿Entienden la diferencia entre esos tres elementos? Dígamelo antes de pasar a la siguiente lámina. Repito, el objetivo es lo que queremos lograr. La meta es cómo lo queremos lograr. Y el indicador es qué tanto lo hemos logrado. Dígame si así lo entienden un poco mejor. Comprendido, profesor. Comprendido, Muy comprendido. bien. Por lo menos una persona que habla, yo digo que por lo menos uno y se le explica a los demás. Vamos. Lástima que no estamos en presencial. En presencial es mejor para ese tipo de cosas. Pero bueno. Tenemos por otro lado las características de los indicadores. En primer lugar, debe ser relevante. Es decir, debe ser importante para el propósito que estamos buscando. Si nuestro propósito es medir el desempeño, por decir algo, no vamos a usar indicadores que nos midan otra cosa, porque no serían relevantes para nuestro estudio en particular. En segundo lugar, tenemos como característica que el indicador debe ser entendible. Es decir, no debe dar lugar a ambigüedades, debe tener una única interpretación. Vean que esta es una característica que coincide con la de los requerimientos. Dice que los requerimientos deben ser concisos y precisos. Eso es lo mismo que se aplica en este caso al indicador, que no sea ambiguo, que no permita dobles interpretaciones y que sea comprensible para la persona que lo va a evaluar. En tercer lugar, que sea verificable, ya que debe estar controlado, y si no podemos probar
el elemento, cómo vamos a saber si en verdad está funcionando adecuadamente, cómo vamos a hacer los análisis que necesitamos. En cuarto lugar, tenemos que esos indicadores deben ser específicos. Como ya dijimos, deben estar asociados a hechos reales, particulares, que determinen su análisis. En último lugar, deben ser confiables. Deben tener la suficiente precisión para permitirnos tomar decisiones adecuadas. Vean que generalmente cuando hacemos una medición aparece el concepto del error de apreciación, que depende del instrumento, pero también hay otros niveles de error que hay que tomar en cuenta. Vean que cuando estamos haciendo los estudios estadísticos siempre nos preguntan el coeficiente de error aceptable, un 5%, un 10%, generalmente no pasa de allí. Entonces vean que es importante siempre que nuestros métricas, nuestros indicadores sean lo más confiable posible, porque si no, no vamos a poder convencer con ello a las personas que debemos explicarles los eventos. Profesor, una consulta. Dígame. Estas características que usted está, digamos, mencionando, para poder tener una buena lectura, se tiene que emplear o utilizar alguna herramienta lógica o un tipo de, digamos, herramienta como la estadística. No, generalmente cuando estamos generando los indicadores, yo diría más bien que combinamos ambas cosas, porque debemos aplicar nuestra lógica para poder determinar correctamente lo que es su relevancia, que sea entendible y que sea específico. Pero cuando hablamos de la parte de verificable y confiable, generalmente se refiere más a lo que es la parte estadística. Ya les paso el PowerPoint. Gracias por recordármelo. Denme un minutico mientras que el PowerPoint carga y ya continuamos con la clase.